Rabieta de Fidel Castro que destruyó la economía cubana, 1968. El matarrelatos. Vamos a ver un video de su abuelo, del FIFO. Aunque ya todos sabemos que los delirios de Fidel fueron los que llevaron a que Cuba esté como esté. Pero bueno. Esta es la historia de cómo no fue una decisión económica. Sí, literalmente por los cojones del papá. Los delirios de Fidel fueron terribles. No fue una estrategia política. Poner fin a toda actividad. Fue una estrategia, papá. El FIFO se metió en la cabeza que los yanquis eran el enemigo y ya no había Dios santo que lo sacara de ese casete, ¿viste? Fue una rabieta. Actividad parasitaria que subsiste en la revolución. Una explosión de ego herido que borraría del mapa más de 55.000 negocios privados en Cuba. No, a día de hoy todavía estamos pagando las consecuencias. Nosotros salimos hasta de Mercosur. O sea, literalmente a día de hoy los cubanos todavía estamos pagando las consecuencias de Fidel, ¿sabes? Cuando tú viajes por el mundo te darás cuenta que mientras que enseñes el pasaporte cubano, eres la última carta de la baraja. Literalmente un árabe tiene más derechos que tú. Esta es la historia de cómo una rabieta se convirtió en política de Estado y aniquiló el alma de las calles de Cuba. Esta es la crónica de la gran aniquilación. Viti, quiero ir a Cuba. Qué lindas son las cubanas. Las cubanas lo que tienen de linda lo tienen de carácter. Así que si vas a ir, espero que te pongas fuerte. Se va a intervenir tal y como yo digo. Cuba, marzo de 1968. Un fracasado abogado con un turbio pasado ganteril gobierna a sangre y fuego el país. No hay prensa, ni partidos, ni sindicatos independientes. A ver, la idea era de que Fidel, cuando estuviera en el gobierno, ocupara el gobierno a lo sumo 5 años, ¿sabes? Lo que el tipo fue a hacerse amiguito de Putin y dijo... es que fue a hacerse amiguito de los rusos y dijo... que me puedo quedar en el poder viviendo como un burgués a costa de que millones de personas pasen hambre. A la verga. El FIFO tiene que estar en el infierno, loco. Mirando la desgracia que presa, causó. exiliada o a 3 metros bajo tierra. Hay un solo partido, un solo sindicato y una sola línea editorial. En plena Guerra Fría, Fidel Castro es dueño y señor de un verde y tropical archipiélago que ha puesto a total disposición de la gris y fría Unión Soviética, el gran enemigo de los Estados Unidos. Permítanseme exclamar: ¡Viva Lenin! Sí. ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! Viva Lenin, dice el desgraciado. Lenin hizo exactamente lo que hizo Fidel. Bueno, Fidel hizo exactamente lo que hizo Lenin, que fue llegar al poder y fusilar a toda la oposición. Fusilar, fuego, pao, tiros de verdad, ¿vale? Teniendo a los yanquis arriba, él fue a aliarse con los rusos al otro lado del mundo. Después te vende el ideal Fidel. A ti lo que te dicen en la escuela, desde que tú empiezas la escuela, es que Fidel seguía el ideario martiano y eso es mentira. Fidel siguió los pasos de Lenin. En el campo económico, Entre y estás reaccionando al FIFO, no me voy, te me caíste tanque. Hola, yo soy J. César, mi rey. Aquí estamos viendo los delirios de Fidel, papucho. el avance monopolizador del régimen comunista es un poco más lento, pero actúa con igual saña. Castro le ha robado sus propiedades a la mayoría de los grandes emprendedores del país y ha ofrecido a sus dueños 3 cosas: exilio, cárcel o paredón. O paredón, papi. Paredón. Todo el que... Incluso habían gente que no estaban de acuerdo con Fidel. Cuando Fidel coge el poder, habían gente que no estaban de acuerdo con Fidel. Pasa que era una cosa de que tú chillabas y te fusilaban. En aquel tiempo, bueno, exactamente como ahora, pero en aquel tiempo era más instantáneo, ¿eh? Era fusilado por la noche. Ahora no, ahora te meten preso, te caen a golpe y dicen que te mató un infarto, que te moriste de un infarto. Ahora te da crono, mi rey. ¿Cómo estás, papucho? Bancos, centrales azucareros, almacenes, canales de radio y televisión han sido confiscados masivamente. A este robo descarado
Castro, como buen demagogo marxista, lo llama de otra forma, nacionalización. Pero te vi y me excité con esa carita de Nutella y esos labios carnosos. Extraño mi waifu y ando ruino. Pobre desgraciado. Probaste la agüita de chocho y ahora ahora ¿quién te saca esa idea a la cabeza? Paraíso comunista, el fin de la explotación del hombre por el hombre, vociferaba Castro, será construido sobre las ruinas del viejo y fracasado capitalismo cubano y a 90 millas de la primera potencia capitalista. Pero en las grietas del sistema, un tejido de pequeñas empresas privadas aún sobrevivía testarudamente. Eran el bodeguero que te fiaba hasta el fin del mes, el mecánico que te resolvía con un pedazo. Yo les voy a explicar por qué los primeros años de la revolución parece que las cosas... Mira, la izquierda no genera riqueza. El comunismo no genera riqueza. Pasa que cuando el comunismo se instala, los pobres ven diferencia porque empiezan a tener cosas que antes no tenían. Pero la riqueza viene del capitalismo, brother. Aunque sea un sistema que no es perfecto, sí genera riqueza. Y cuando tú pones a la izquierda a gobernar, la izquierda lo único que hace es chupar del pote, ¿sabes? Del estado anterior. Pasa cuando pasan 3 o 4 años, se empieza a ver la desgracia. Pasó en Argentina, pasó en Venezuela y, por supuestísimo, ha pasado en Cuba más de 60 años. Habla del Evangelio y Cámelo. Sean bienvenidos, papuchos hermosos. Al hambre, la fritura del barrio que calmaba el hambre de madrugada. Incluso un producto tan pequeño burgués como la Lotería Nacional aún seguía en pie de la mano de esta vieja ortodoxa, Pastorita Núñez. Eran los últimos vestigios de la red neuronal económica que había hecho próspera a Cuba. Eran más que... Bits y los millones que quedaban en Cuba los usaron para dárselos a los más pobres. También tenían el tete de los soviéticos y la infraestructura para autosustentarse. No fue para dárselo a los más pobres. A los pobres le dieron migajas. Todo el dinero de Cuba se lo quedó a la familia Castro, po. Fidel vivía como un burgués. Los hijos de Fidel viajaban por el mundo cuando los cubanos no podían tener ni pasaporte. Date cuenta, po. Negocios, el alma del barrio. Para Fidel, estos pequeños capitalistas no eran solo un remanente del pasado, eran una afrenta personal, un desafío a su control total. Cada bodega abierta, cada bar, cada taller funcionando era la prueba viviente de que la vida económica podía existir sin él, que la gente podía resolver sus problemas sin su guía. Siempre fue así, siempre ha sido así. El mundo funciona así, el Estado... Lo único que tiene que garantizar son 3 o 4 servicios públicos y recaudar impuestos para seguir funcionando, loco. ¿Sabes lo que te digo? A ver, es un decir. La cosa fue que él supo cómo crear una ilusión de falsa mejoría. De falsa mejoría. Lo otro es que Fidel, como el comunismo no produce ninguna riqueza y todos los planes que él inventó eran tremenda poronga. Habla de Trafalgar, mi rey, ¿cómo estás? ¿Qué hizo? Él iba pidiendo préstamos por ahí, préstamos que nunca devolvió. Argentina lo mordió con... Ya nosotros vimos un video de eso. Tras los fracasos... Papá, llevaba tiempo sin prender. ¿Yo? Si yo estaba aquí ayer. Y antier no, pero ayer yo estaba aquí. De sus propios grandiosos planes, esta pequeña autonomía se volvió inaceptable y para ello Castro tenía un plan, lo llamó la ofensiva revolucionaria, un paso necesario para alcanzar, decía él, el comunismo puro. La ofensiva revolucionaria no fue un plan económico. Y la pingueta que se dio ayer. Ayer sí se dio cuero aquí, papi. Ayer se dio cuero. ¡Háblate de Mome! Bienvenido, papucho hermoso. Papi. Gracias por la suscripción, mi rey. Sino un acto de venganza personal y una 18 meses ya. Wow, Pedro. Mire, mañana sale el Simpson. Hey, top 10 noticias que me importan 3 hectáreas de verga. Todo en extremo dañino hasta la política. Ideológica nacida de la frustración que decantó la iniciativa del pueblo y preparó el terreno para el mayor desastre económico de la historia de Cuba, la zafra de los 10 millones. Esta zafra, creo que era la zafra de los 70, que el tipo paró la economía del país completo para hacer no sé cuántas toneladas de caña, de azúcar, ¿sabes? Y tú te quedas así como diciendo, bro, ¿para qué tú paras la economía del país? ¿Para qué tú movilizas un país completo a picar caña, me? ¿Qué es eso, me? El FIFO andaba mal de la cabeza. La economía a Fidel no se le daba.
A Fidel no se le daba la economía. Incluso cuando él fue orando a pedirle ayuda a los rusos le dijeron, a ver, nosotros no es que sepamos mucho de economía tampoco, pero si nosotros te ayudamos, la economía la vamos a llevar nosotros, la vamos a manejar nosotros. Una locura. La decisión de 1968 no surgió de la nada, fue la culminación de casi una década. Qué ironía, que si vamos a picar caña, y ahora mismo ni azúcar hay en Cuba. Imagínate tú, no se le ha dado mantenimiento a un solo central desde 1970. No se le ha dado mantenimiento a un central. Y hay pueblos en Cuba hay pueblos, muchos pueblos en Cuba que vivían de los centrales. Literalmente era un central y todas las casas aledañas eran de los trabajadores del central. Muchos de esos centrales ahora están cerrados y esos pueblos se están cayendo a pedazos. ¿Sabes lo que te digo? Hay una pila de pueblos que eran de esos centrales y todas esas personas, cuando ese central cierra, ¿qué tú crees que está pasando ahí, me? Porque ya el trabajo principal, que era el del central, ya no existe. ¿Qué tú crees que esté pasando ahí, me? Dice Francis, mi barrio. Yo vivo cerca de un central. Es lo que pasa, papá. Es lo que pasa. Toda esa gente tienen que ahora estar en el invento, porque para colmo, viven en casa del carajo. Década de duras realidades. Desde 1961, Cuba se enfrentaba a crecientes ahí no tenía a Macandal disecado, ahí simplemente comunismo, literal. dificultades económicas. La industrialización forzada al estilo soviético había fracasado. Las promesas de Castro, cada vez más idílicas y extravagantes, chocaban con la realidad de un país subdesarrollado y con una alarmante falta de cuadros técnicos capacitados. Un punto en el que el FIFO ya hubo un tiempo en el que el FIFO ya se dio cuenta de que había fracasado. ¿Sabes lo que te digo? Y aún así, él seguía sin entender que los Yankees que estaban arriba de él, pero no, ¿sabes? Es mejor seguir viviendo como un burgués y culpando a los Yankees. Y en Cuba la gente vivió muy ignorante toda la vida, toda la vida. En Cuba ahora es que la gente está abriendo los ojos y es para ver la botellita cubana, no es para ver este tipo de videos. La presión externa se volvió insostenible. A finales de 1967, el primer ministro soviético Alexei Kosygin visitó La Habana. Kosygin era, junto a Leonid Brezhnev, secretario general del PECUS, el líder soviético más poderoso en ese momento. Su visita no fue de cortesía. Según los analistas, su mensaje a Castro fue claro y brutal. Los préstamos ilimitados de la Unión Soviética se habían acabado. Kosygin, autor de la reforma económica soviética de 1965, que abogaba por reintroducir prácticas capitalistas en la economía de la URSS. Papi, si Cuba vino a tener wifi libre, entre comillas, como en 2016, en el 18. En el 18 fueron las primeras pruebas con datos móviles. En el 16 fueron los parques wifi, pero las wifi esas seguían siendo para hablar con por IMO con tu gente de Miami para que te mandaran una Western Union. Pero en el 18 se empezaron a hacer la prueba con los datos móviles. Y ya en el 2019 ya es que la gente empezó a... ¿Sabes lo que te digo? Háblate al autómata, papu. Estaba cansado de subsidiar el fracaso cubano. La revolución fresca y feliz, como la describiría el académico zurdo René Dumont, tenía que terminar. La reacción del dictador fue visceral. Humillado por los soviéticos, desató su furia hacia adentro. Instrumentalizó el juicio contra la llamada microfracción. Que bola Viti listo para reclamar la recompensa de Maduro. Ya tengo al clan listo, solo me falta el campero cara con lengua de dinero. ¡Oh! Puta, qué ofertón. Háblate, chavo Master, mi rey, ¿cómo estás? Un grupo de viejos comunistas liderados por este de acá, Aníbal Escalante, a quienes acusó de conspirar con la embajada soviética. Fue su venganza personal contra quienes informaban a Moscú de sus alocados y desastrosos planes. En este clima de crisis, la voz de Raúl Castro, hermano y jefe de sus verdugos, ganaba cada vez más fuerza. Para la Chini, la solución no ¿hay algún video del supuesto buque venezolano que tumbaron los americanos? Sí, Greenfield subió video de eso. Podemos ver el video de Greenfield del bote ese que tumbaron los Yankees y podemos ver el de los pan con bistec cuando terminemos de ver este. Era económica, sino militar. Insistía en que solo una disciplina férrea de corte castrense podía asegurar la obediencia y el avance. Había que estrechar las filas para una lucha dura, áspera, incierta. La sociedad entera debía convertirse en un cuartel. Se buscaba forjar al hombre nuevo, soñado por el Che, quien había sido liquidado un año antes en Bolivia. No por gusto, este 1968 sería llamado el año del guerrillero heroico. El cubano debía ser un hombre desprovisto de egoísmo, con
completamente socializado. La ofensiva revolucionaria. Muchos de los hombres que, o sea, muchas de las personas que apoyaron toda esta estupidez se murieron de hambre y se murieron de viejos sin tener ni cojones, ¿sabes? Muchas de estas personas se murieron de viejos sin tener nada en la vida. Y muchos ahora que eran jóvenes cuando aquello, porque Fidel solamente no arruinó la vida de los cubanos de aquel momento. Él arruinó la vida de muchísimas personas, incluso de los que están naciendo ahora. Todavía salen con la vida arruinada por culpa de Fidel. Y son los viejitos que tú ves en las casas esas donde dan almuerzo y eso, porque no tienen dinero. Porque toda su vida le trabajaron a una revolución que nunca le generó riquezas. Y ahora se están muriendo todos de hambre, ¿me entiendes? Por eso, las nuevas generaciones lo que hacen es ahorrar dinero e irse, brother. Porque no te queda de otra. Porque en Cuba, por mucho que trabajes, ¿me entiendes? No, loco, yo te digo, si en Cuba esta mierda no fuera así, yo no tenía por qué irme de Cuba. O sea, yo trabajando y viviendo, pero si yo hubiese podido hacer esto que yo hago aquí, que es trabajar y vivir, yo me hubiese quedado en Cuba, no me hubiese ido a hacer. ¿Sabes? Pero en Cuba no se puede trabajar ni vivir, macho. La verdad tienes que estar viviendo el invento. Cuba no funciona, gente. El comunismo no funciona. Sería el primer paso. La conspiración de un solo hombre. La ofensiva no se planeó en un ministerio, se gestó en la mente de Fidel y se impuso a su propio círculo de poder. Según el testimonio de Dariel Alarcón Ramírez, alias Benigno, en su libro Memorias de un soldado cubano, Castro convocó a una reunión de emergencia. Sobre la mesa, la aniquilación total e inmediata de toda la propiedad privada en Cuba. No era una nacionalización gradual, sino un exterminio de un Vicky en la Cuba soñada, hoy reaccionamos al remake de Elpidio Valdés. La verdad te voy a decir una cosa. Yo antes te decía, yo hace poco te estaba diciendo que plumazo. Hasta hace, no sé, un par de meses cuando hacía stream, yo te decía, no, yo me voy para Cuba si se cae el comunismo mañana, pero brother, con la cantidad de pan con bistec que hay en Cuba, bro. De gente que nunca ha trabajado. Y que cuando llegue el capitalismo se van a tener que poner a trabajar porque si no se van a morir de hambre. Papi, Cuba no levanta ni en 20 años. Y si tú los ves, que se van para Miami, para el primer mundo, y se ponen a llorar porque tienen que trabajar. Tú imagínate los que están en Cuba que no se van para Miami porque saben que allá tienen que trabajar, ¿sabes? O sea, a esa gente no les conviene que Cuba se caiga, po. Porque si se cae Cuba tienen que ponerse a trabajar de verdad. Gente que nunca ha trabajado en su vida. Te estoy hablando de gente que no ha trabajado en su vida. Que lo único que viven es de los mandados a los Ficoba y de hacer esquina a ver quién les roban una cadena. Es que Cuba está complicada, macho. Cuba está muy complicada. Hay mucha mediocridad, man. Y no solo los hombres, las mujeres también. Tú las escuchas hablar, loco. Y tú dices, prima, no. Loco, si se cae Cuba hay que esperar 20 años para virar. 20 años hay que esperar para virar. El economista Carlos Rafael Rodríguez, un comunista de la vieja guardia, se atrevió a oponerse. Su argumento era pura lógica. El país no estaba preparado. ¿Quién administraría 55.000 negocios de la noche a la mañana? ¿Quién surtiría los productos que esos pequeños empresarios conseguían a través del mercado negro? Yo siempre fui un chama tranquilo hasta que vi mi primer salario, y vi cuánto costaba un PS4 Pro en ese momento. Algo cambió dentro del Oxxo, algo se quebró, jajaja, qué triste. Yo también fui un chamaco tranquilo hasta que vi mi primer salario. O sea, yo me gradué, ya en la universidad yo tenía el gusanito metido adentro, ¿verdad? Porque cogí internet. Porque mientras que yo no tenía internet, yo pensaba que aquello funcionaba. Pero bueno, ya cuando yo estaba en quinto año, yo ya más o menos tenía los ojos abiertos. Y después yo tenía mis negocios, porque yo siempre tuve mis business, pero cuando yo vi que yo me pasé 30 días trabajando y el salario mío fueron de 400 pesos. 400 pesos cuando el CUC costaba 25 y mis salarios fueron 200, 300, a ver, creo que fueron como $20 cuando el CUC. Yo dije, no sé, yo no me puedo pasar levantándome todos los días a las 6 de la mañana a las 5 de la tarde para $20 a fin de mes. Yo me empecé a hacer preguntas cuando le pregunté a la pura que por qué en una tienda podía comprar con $1 cookie y en otra no.
No, ya te digo, o sea, que de pingada. Todavía con el CUC se barajaba un poco. Todavía con el CUC se barajaba un poco. Pero ya con la desgracia que metieron después, ¿ves? Ya te digo, yo fui cogiendo poco a poco. Porque es lo que te digo. Ahora mismo, actualmente, si los chamacos en vez de estar viendo la botellita estuvieran más preocupados por estas cosas, Cuba afuera. Pero no son todos, ¿me entiendes? Hay una gran parte que son los pan con bistec y otra gran parte que ya abrieron los ojos. Cada vez son más personas las que abren los ojos. El final va a ser inevitable. El final de esta mierda es inevitable. Lo que todo tiene su ritmo, ¿sabes? Además, hay demasiado pan con bistec en Cuba, loco. Si tú ves a la gente hablar y tú dices, no, es que yo en Cuba tenía y no sé qué, y tú dices, tanque, ¿qué pinga tú tenías en Cuba, mijo? ¿Qué pinga tú tenías en Cuba, desgraciado? Además, Vidi, tanto como tú como yo, los puros de nosotros, sí, también yo crecí en el seno de una familia revolucionaria. Mis puros creían en la revolución. Creían porque obviamente ya no lo hacen. Sorprendentemente, la razón pareció pesar en la sala. Después de llevarse a votación la propuesta, figuras de lealtad probada, como el comandante Juan Almeida Bosque, votaron en contra del dictador. Según Benigno, la votación terminó en empate. Para un narcisista como Castro, un empate era una derrota humillante, una traición. Benigno describe cómo Fidel estalló en cólera, dio un puñetazo en la mesa y gritó: Por mis cojones se va a intervenir tal y como yo dije. Seguidamente, ordenó a su verdugo mayor, Ramiro Valdés, que preparara las fuerzas para intervenir al amanecer. Yo en el Politécnico estaba en el ojo del radar porque me comía a preguntas con el profe de cultura política. Poco después, cuando llegué a Liuma, me volví loco al ganarme 100 a la semana por trabajar 3 días después de la escuela. Como debe ser. Yo también, a mí me tenían súper fichado. Yo digo que mi teléfono en Cuba estaba pinchado. Porque mi teléfono hacía unos ruidos raros que ningún otro teléfono hacía y era mi línea, ¿sabes? Y yo era de los que me ponía, papá, fula en el aula discutiendo con los profesores. A mí me querían botar de la UCI por hacer videos subversivos, hacer. Fue una rabieta autoritaria. El destino de más de 50.000 familias cubanas se selló. Yo te digo, yo estaba pinchado. Yo en Cuba tenía que estar pinchado, loco. A mí no hay que mejor. En Cuba, si el fijo tiene eco o el móvil, te jodiste, sobrino. Sí, mi móvil hacía sonidos raros. Yo estaba súper pinchado. Lo que pasa es que yo cerré el hortito porque yo no quería que me jodieran, ¿ves? Yo sé, cuando ellos me meten el perfe a mí, pues yo subí un video de esto en mi canal de YouTube, que ya ustedes lo pueden ir a ver el video. Yo subí toda esta historia yo la hice en este video. En este video yo hice toda esa historia, ¿no? En este de acá. En este video yo hice toda la historia de lo que me metieron a mí. De cómo me prohibieron hacer videos, de que casi me botan de la escuela. Una locura. Eso fue una locura. En este video van a tener toda la data. Y chama, yo cerré el hortito, pero yo dije, a mí esta gente no me pueden joder, ¿sabes? Con la misma hice así, me desaparecí de Cuba y volví a abrir, fue desaparecerme de Cuba y volví a abrir un canal, ¿sabes? Pues yo veía a Christoph, yo veía al Come Pizza, yo veía al kiwito cubano ese, yo decía, hacer yo hice contenido primero que esta gente, hacer lo que a mí me metieron el de pinga, ¿no? Yo tenía una envidia de pinga porque yo quería hacer eso y no podía, ¿me entiendes? Yo tenía tremenda perra envidia porque yo quería hacer eso, pero papi, que yo no podía volver a hacer esas cosas porque me iban a meter preso en Cuba. Al berro, ¿sabes? Viti, eso te pasó por puntos. Saludos, mi bro, en el directo de hoy. ¿Qué bola el Sama, mi rey? Yo me tiré pa' la calle el 11, y hacía cosas donde vivía y me fajada con los profesores, y me metí con gente que no debía, y mi cuñado que es policía me dijo vete porque en el verde te van a meter las manos, y van a decir que es un accidente porque te metiste con quien no debías, y saqué un papel de... Correcto. Lo mejor que hiciste fue no pasar el verde. Yo escuchaba la aldea en el pre, después dejé escucharla. Porque en el pre era el tiempo de la rebeldía. Ya la universidad estaba más pendiente de a quién ponerle el huevo, ¿eh? Yo me tuve que comprar audífonos siempre porque nada más oía la aldea. Yo escuchaba la aldea en el pre. En el pre sí escuchaba la aldea full aldea, que fue el tiempo que los aldeanos andaban vueltos locos.
Y ya en la universidad estaba más pendiente por ver a quién le ponía el huevo qué día que por escuchar música, la verdad. Además, ya en la universidad aprendí a escuchar The Weeknd, no sé qué más. Escuchaba Buena Fe. Yo, en la universidad, escuchaba Buena Fe. A la verga. Viti las públicas, o sea los teléfonos públicos y los de tarjeta propia siempre tenían tipo eco, ahora entiendo por qué. Mi línea celular para lo único que servía era para timbrarle a las jevas o llamar a la jevita después de las 11 que costaba menos. Sí. Y cuando llegaron los datos móviles ya directamente, más nunca hablé por teléfono. O sea, por línea fija, nunca más. Ya siempre era por WhatsApp. Yo por el ego herido de un solo hombre. Esa misma noche, la rabieta privada se convertiría en un espectáculo público y las palabras de Fidel caerían como una sentencia. A MK todavía me están buscando X de quiero ir a Cuba para ver familia pero no quiero por problemas. No, igual que yo, hacer. Yo si voy a Cuba a pasar un mal rato. Haber escuchado Buena Fe en su momento no fue nada malo, porque hasta la aldea tiene tema con ellos, solo que después se volvieron el asco que son hoy. Sí. Israel Rojas, ese tremendo cingado. Ese tipo es el lavador del prepucio de la dictadura 100%. Siempre lo fue. Lo que nadie estaba, todo el mundo estaba engañado. No por nada, pero yo los ponía a volumen teniendo un albergue de policía arriba, y no pasó nada, yo me salvé que no estaban en nada, yo no lo sabía. Ya te digo, yo oía Buena Fe y todo el mundo pensaba que Buena Fe estaba bien, ¿sabes? Después fue que empezaron con todo el descaro ese que formaron ahora. Tranquilo, Viti, todos le metíamos a Buena Fe, ahora son unos cingados, se le quitó la máscara. Ya los tengo baneados de mi Spotify. A mí me gustaban los temas de Buena Fe, cabrón. Porque eran buenos temas, bro. Eran buenos temas, bro. Habían buenos temas, estaba Casanova. Ellos tienen buenos temas, loco. Lo que tú escuchas hablar a Israel Rojas y el nivel de repugnancia tan grande que yo escucho al oír hablar a ese hombre no me permite oír su música, bro. Y mira que esa gente tenían temas buenos, papi. Papi, había un tema que era había un disco que era con Fran Delgado, creo. Que en el disco, fíjate que hay discos de ellos que nada más tienen buenas 3 o 4 canciones. Pero el disco aquel era como de 10 canciones y las 10 estaban on fire. Esa gente hacían buenos temas. Pero yo escucho hablar a Israel Rojas ahora y me molesto, me irrito, loco. Papá, es que ser universitario, tener hambre y queso a full, eso era todos cuando oíamos Buena Fe. Imagínate tú, era la universidad. En la barbería donde yo me pelaba siempre teníamos a la aldea a todo volumen y nunca pasó nada, el jefe de sector de ese lugar era Tocao, y cuando se daba 2 tragos hasta se cagaba en el sistema. Tienes que entender. Extremistas Nobles, ese estaba buenísimo. Ese disco estaba buenísimo. Tienes que entender que la cosa no estaba tan seria antes del día 11. Después del 11J, ellos se engrifaron de tal manera de que ahora tú vas por la calle grabando con un teléfono y tienes a 2 policías al lado preguntándote qué tú haces, ¿sabes? Y eso antes del 11J no estaba tan rancio. Literalmente hay un puente al frente del gobierno de Camagüey, hay un puente, que es un puente por un río que tiene pinta, ¿ves? Yo incluso tengo un video ahí en mi canal en mi perfil de Instagram viejo, tengo un video ahí en ese puente. Y yo recuerdo que yo estaba grabando con una jeva ahí, por lo que sea, un TikTok, un reel, un videoclip, no me acuerdo. Y al toque tenía 2 tipos vestidos de civil diciéndome que no podía grabar ahí. O sea, el nivel de chivatería que hay en Cuba es demasiado. Trafalgar, los mensajes tan altos, tan largos, Yo no los lee el cogí bot. UCI de carrera siendo el 4 en el escalafón del pre, pero como quien dice no cogí porque tuve 2 discusiones con la de cultura política por habla basura, y a mi abuelo que era jefe de la policía en mi pueblo cuando joven fue ese día a regañarme a mi casa por eso, y yo afilado de la pide historia. El bot no te lee. Dice, un mensaje tan largo, divídelo en 2. Pero sí, básicamente es eso. Vamos a terminar de ver el video porque si no, no tenemos para cuándo parar. Sobre toda la isla.
la justificación del tirano. Horas después, Después de frente a estas una mujeres de los multitud que pan con desconocía bistec. el drama interno, Castro subió a la tribuna. Allí vistió su imposición con el ropaje de la pureza revolucionaria. En su discurso, Castro no habló de economía, sino de moral. Presentó cifras y anécdotas satanizadoras. Y lo que nosotros debemos enseñarle al pueblo es que su trabajo, su sudor, su esfuerzo es lo único que puede hacerlo disfrutar de los bienes que necesita. Es lo único que puede hacer rico al pueblo. Tratar de aspirar a ser rico a un individuo, eso es egoísmo. Tratar de resolverlo. Estamos hablando que él está hablando de egoísmo. Él, que vivía como un burgués mientras las personas de Cuba siempre se murieron de hambre. Ojo. Problemas mediante la suerte no es una virtud. Habló de dueños de bares que ganaban 200 y hasta 300 pesos diarios. Y ahora Sandro Castro, su nieto, tiene un bar en Centro Habana. Explotando el vicio, mientras 300 obreros construyendo una escuela ganaban un salario modesto. 2 días después, En un tono más Bueno, que en mi casa casi me matan por gusano. Tuve que esperar a mi mamá, que era la única consciente, para que me cubriera. Imagínate tú que las discusiones más grandes eran con mi papá. En mi casa eran las discusiones con mi papá, porque él entraba a mi cuarto a decirme cosas de la revolución y yo decía, no papi, tu revolución, tu país está de pinga. Y él me decía, es tu país también, no sé qué si yo. Porque yo vengo de ser una familia revolucionaria, papá. Y mi puro se fajaba conmigo porque él de verdad creía que eso funcionaba. Digo, hablo en pasado porque ya la vida le ha demostrado, la vida y el tiempo le ha demostrado que eso es una pinga. Además, después de tantos apagones, hasta la yuca más dura se ablanda, ¿sabes? paternalista, intentó justificar el caos que su medida ya estaba provocando. Rodeado de niños, explicó que la revolución no podía permitir que la gente se enriqueciera por su cuenta. no quedará nadie vendiendo bebidas alcohólicas, haciendo negocios de ningún tipo. Sentenció. La revolución, según él, respetaría al campesino, su aliado, pero no al comerciante, porque su actividad, por pequeña que fuera, era una semilla de egoísmo. O sea, las economías planificadas no funcionan. El comercio tiene que funcionar de forma libre. El mercado tiene que moverse de manera libre para que siga su orden natural. ¿Qué es lo que pasa ahora con Rebolico y toda esa mierda? Es la necesidad del pueblo la que dice el precio de los productos, loco. Pero cuando tú tienes una economía planificada, literalmente no sabes qué hacer. Y es cuando entonces pasa lo que pasa. Que una mano de plátano te cuesta más que un salario. El análisis de sus palabras revela una profunda contradicción. Se quejaba de la escasez, pero al mismo tiempo destruía la única red que de forma espontánea y eficiente... Lo más triste es que en ese tiempo la gente se lo creía. No era así tampoco, ¿sabes? Tampoco era así. Había muchas personas que no se lo creían, pero otras sí. Pero esas personas que no se lo creían tampoco tenían voz ni voto, ¿sabes? Yo, por ejemplo, que sí en el seno de una familia que sí le creía esas mierdas. Otras familias no lo creían, pero no tenían voz ni voto, que es lo que pasa a día de hoy. Las personas se pueden expresar. ¿Qué pasa? Que lo tienen que hacer escondidas, pero lo pueden hacer. En aquel tiempo nada que ver con nada que ver. Aliviaba esa misma escasez. Castro ¿Por qué tú crees que Fidel nunca dejó que el internet entrara a Cuba, me? demonizaba la ganancia, pero ignoraba que esa ganancia era el motor que incentivaba al bodeguero a buscar productos en un lugar creado. Igual no guardo rencor, mi abuela dejó de creer en eso, y hoy en día con 20 años mantengo mi casa en Cuba y mi abuela abrió los ojos, ahora hasta se queja de las reuniones del CDR que ella antes organizaba. Lo bueno es aprender de tus errores. Eso no funciona. Mientras más gente se den cuenta, más cerca está el final de esa mierda, ¿no? O la ineficiencia del Estado. El mercado negro, su discurso no era un plan, era un Exorcismo. pero, mientras la retórica oficial satanizaba al emprendedor, el cine de propaganda castrista creaba una de las metáforas más cínicas y descaradas de la época. La falacia del mimo. Esta de acá se llamaba Leni Riefenstahl y fue una gran cineasta que puso su talento artístico al servicio de un tirano, Hitler. Castro tuvo también a su Leni Riefenstahl y fue este de acá, Santiago Álvarez. Y así como Riefenstahl creó sus noticieros de propaganda nazi, el comunista Santiago Álvarez alimentaba a su Führer lavándole el cerebro a los cubanos con este engendro de acá, el noticiero ICAI latinoamericano. En su número 401, el noticiero ICAI produjo una de las piezas de manipulación más reveladoras de la época con el fin de justificar. Esto es real, gente.
La gente en Cuba, mis puros, crecieron viendo el noticiero. Imagínate tú nacer y toda la vida escuchar que los yanquis son los malos y que nosotros somos los buenos. Aunque estemos pasando hambre y los yanquis prosperen, ¿sabes? Es complicado. Y eso sí es verdad. En Cuba se veía el noticiero, se veían las aventuras, el noticiero y la novela. Te acostabas a dormir, al otro día ir a trabajar por 3 pesos, literal por 3 pesos, para llegar a tu casa, ver las aventuras, el noticiero, la novela y acostarte a dormir otra vez. Esa era la vida, esa fue la vida que muchos cubanos fue la única que conocieron. ¿Sabes lo que digo? Esto es 100% real. Estas cosas tú se las explicas a alguien de Venezuela, a alguien de Argentina, a alguien de España y no le cabe en la cabeza, bro. Este tipo de cosas tú se las explicas a una persona primermundista y no le cabe en la cabeza, bro. La ofensiva revolucionaria. El capítulo comienza con una escena en la que un actor mímico, representando a un transeúnte, va caminando por la calle y, oh sorpresa, se encuentra un limón. ¡Qué suerte! Y con ese único limón, producto del azar, el hombre se le ocurre una idea: convertirse en vendedor ambulante de limonada. Después de unos minutos vendiendo, se percata de que el producto es un éxito. La gente hace cola para comprar. El carretillero, con gesto pícaro, ve... Y los socialistas de España y Argentina tienen los huevos de decir que lo que decimos es mentira. Porque no les conviene, man. Ellos te venden el discurso, ellos le venden el discurso de que Cuba no funciona por culpa de los yanquis, porque recuerda que los comunistas necesitan tener un enemigo imaginario que sea el que frene su economía, cuando el modelo económico comunista no funciona, brother. La oportunidad. Y aquí viene la lección de la economía castrista. Al ver la alta demanda, el carretillero sube el precio de 10 a 20 centavos y luego a 50. La Cámara de Santiago Álvarez lo presenta como un acto de avaricia, de explotación. El mensaje es claro: este hombre, con un golpe de suerte y un esfuerzo mínimo, se está enriqueciendo a costa del pueblo. Es un parásito, un especulador. El esbirro de Santiago Álvarez vende su alma al dictador en su destructiva rabieta anticapitalista. Al final Cuba le advirtió a Venezuela y vea lo que pasó. Advirtió. No. Advertir de que si fue Chávez fue a pedirle consejo a Fidel de cómo llevar un país. Literal, le fue a pedir consejo al hombre que hundió Cuba de cómo hundir Venezuela. Chávez fue a Cuba a que Fidel le enseñara cómo hundir Venezuela. Mira ahora Venezuela cómo está. Por lo menos Chávez tuvo el final que se merecía: morir enfermo, postrado en una cama y ahora estarse quemando en el infierno. Fidel se murió de viejo. Que Fidel tenía que haberse muerto con 2 tiros en el pecho. Pero lo que acaban de ver contiene una falacia económica Fundamental. Destruyámosla. Primero, el carretillero no es un parásito, es un creador de valor. Tomó un recurso inútil, un limón en el suelo, y a través de su ingenio, su trabajo y su capital, el azúcar, el agua, la cubeta y la carreta, lo transformó en un producto que satisface una necesidad en un país caluroso: calmar la sed. Segundo, subir el precio no es explotación, es una señal del mercado. Es una señal del mercado. La demanda, aumenta la demanda. Al haber poca oferta, aumentar la demanda, suben los precios. Al haber poca demanda y mucha oferta, disminuyen los precios. Ese es el valor natural. Las economías planificadas no funcionan. Pero a esta gente le estaban lavando el cerebro y les funcionó. Porque todavía hay desgraciados en Cuba que creen que esto está bien. ¿Sabes? Que pagar por cosas está mal, brother. Eso se llama capitalismo, tanque. Es lo que dice Greenfield: capitalismo, ahorro y trabajo duro. Otra cosa. Un precio alto indica una alta demanda y una oferta escasa. Esa señal es un incentivo para que otros digan: oye, vender limonada es un buen negocio. Eso genera competencia, lo que a la larga aumenta la oferta y hace que los precios bajen. Y con un precio bajo, todo el mundo se beneficia. El carretillero no es un villano, es un benefactor social. Pero, como todo buen demagogo comunista, Castro necesitaba satanizar la lógica más básica del mercado para justificar. Satanizar la lógica más básica del mercado. Literalmente, si tú vas a una escuela que no sean comunistas retrasados mentales como la escuela de Cuba, que todavía en la escuela de Cuba todavía se aprenden buenas cosas, lo primero que te van a decir es: brother, esto funciona así. Los comunistas no, los comunistas te satanizan el orden natural de las cosas.
su aniquilación. La falacia del parásito privilegiado. Ahora, el núcleo de su demagogia se encuentra en el corazón de su discurso de ese día. Por tanto, analicemos y destruyamos la falacia central de su argumento. Falacia número 1. El emprendedor como privilegiado holgazán. Subsiste todavía una verdadera nata de privilegiados, que medra del trabajo de los demás y vive considerablemente mejor que los demás. Holgazanes en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche para ganar 50 pesos todos los días, mientras ven pasar los camiones de mujeres a trabajar al cordón de La Habana. Ojo con esto, un emprendedor no es un privilegiado, es un asumidor de riesgos. Inviertes. Por supuesto que sí. Si hay competencia, hay incentivo de mejorar y crear algo mejor. En Cuba te dicen, esto más o menos funciona. Así mismo se quedó y pa' la pinga. Así mismo se quedó para la pinga, ¿eh? Pero date cuenta, amigo, el orden natural de las cosas. Cuba. Mira, yo no sé quién fue el que me dijo una vez que en Cuba, que una termonuclear en Cuba resolvía todo el problema de la energía. Y yo le dije, papu, ¿tú sabes el nivel de mantenimiento que lleva una termonuclear? Diario. Si esta gente, una termoeléctrica, no han podido mantenerla funcional, imagínate una termonuclear, desgraciado. En Cuba, el comunismo lo único que es pérdida, brother. Porque si tú no te esfuerzas, ¿por qué me voy a esforzar yo si el de al lado se queda durmiendo y gana lo mismo que yo? ¿Sabes? Su capital, su tiempo y su energía en una empresa que puede fracasar. El emprendedor invierte y asume los riesgos. Eso es una realidad. No en las emprendedoras de OnlyFans, eso no. Estamos hablando de emprendedores de verdad. Personas que invierten capital apostando por un negocio y si ese negocio funciona, generan ingresos, generan riqueza, generan empleo. ¿Ves? Capitalismo. Hermoso. Pero no, hay que demonizar eso. ¿Por qué? Porque el dinero era para Fidel y su familia. Que debemos ir. Sandro Castro tiene un bar, brother. Ese chamaco nunca ha trabajado en su vida. Ese chamaco no ha agarrado la pana en su vida. Y Fidel cuestionaba, aquí en este discurso estás cuestionando a los burgueses, personas que tenían un bar. Y cuando tú ves a los reels antiguos de Sandro Castro, antes de que él montara el personaje que tiene ahora, de la Cristache, que se ha ganado la empatía de media Cuba, está con la estupidez de la Cristache. Él, antes de formar el circo que tenía, él siempre quiso ser influencer. Y antes lo que hacía era cosas benefactoras, ¿me entiendes? Yo soy emprendedor y voy a ir a tal lado a regalar no sé qué, ¿sabes? Papi, si tú nunca has trabajado en tu vida, ¿me? Ustedes sí son los verdaderos burgueses, ¿me? Todo el pueblo muriéndose de hambre y ustedes viajando por el mundo cuando los cubanos no podían tener ni pasaporte, ¿me? Y entonces ahora hay que reírle la gracia al chamaco por la Cristache. No me da la gana de hacer. Si ustedes lo hacen, papi, bien. Yo no lo voy a hacer. Proponiéndonos firmemente poner fin a toda. Por eso es que Cuba está como está, mi rey. Si el comunismo ese se cae, tú sabes la cantidad de pan con bistec que hay en Cuba, loco. Gente que nunca ha trabajado en su vida, loco. Y que cuando tú los pongas a trabajar, van a decir, uy, yo quiero el comunismo otra vez. Por eso Cuba no se cae. Por eso Cuba no se cae. Yo conozco gente en Cuba, no son amistades mías, simplemente los conozco porque los he escuchado hablar y porque vivían cerca de mi casa, que ellos tienen carro, tienen ciertos privilegios porque tienen familia en el exterior que le mandan dinero y esa gente no se van para Yuma porque en Yuma Hoy tienen en que día trabajar. mi mamá gasta su salario en ir al hospital simplemente porque le gusta su trabajo y porque después de trabajar tantos años y ser un doctora que ha viajado a más de 4 países no concibe no tener trabajo, cuando yo mando 300 pesos y en la casa le entregan 120K. Es lo que te estoy diciendo. Esos son los que vienen a Estados Unidos y al mes quieren virar. Es lo que te digo, hacer. Yo conozco gente que no trabaja en Cuba y viven del descaro. Y tú les preguntas y te dicen que no miran que ellos no se van de Cuba porque en otro país tienen que trabajar, ¿sabes? Y cuando Cuba se puso malo, toda esa gente empezaron a irse. Y son todos los pan con bistec que tú ves ahora. Ay, que yo quiero virar para Cuba. Ay, que no sé qué más. Y no solo en Miami, en todos los lugares. Aquí hay gente que vira para Cuba. Aquí yo los escucho hablar y viran para Cuba, ¿sabes? Dicen, no, que esto está malo, no sé qué, y miran para Cuba. Oye, pero ¿cómo que esto está malo, bro? Yo tengo corriente 24 horas. A mí no se me va la corriente aquí. Siempre tengo trabajo y comida en el refrigerador. ¿Cómo que virar para Cuba, me? ¿Cómo que esto está malo aquí, me? Claro, porque aquí tienes que agarrar la pala, me. Aquí tienes que agarrar la pala. Tú viraste para Cuba de Egipto porque no tenía otra opción. Pero fui a Egipto a hacer dinero para poder venir para acá. Tú eres retrasado mental, Javi. ¿Oh? La calvicie te quitó las neuronas. O sea, las neuronas se te fueron con los pelos. Actividad parasitaria que subsiste en la revolución.
el Timbiriche que Castro desprecia. Cuando vean que si no agarrin la Palini, no pagas la renta o el carrito. No, pero eso no es lo otro. Lo otro es que cuando llegan allá piensan como la Yoline retrasada mental que decía que cuando llegara a Yuma iba a tener casa, el carro del año y ropa de marca. ¿Te acuerdas de la chiquita esa? Cero neuronas, me. ¿Tú sabes cuánta gente hace en Cuba que piensa que cuando van para Yuma van a vivir del aire? ¿Sabes? Que llegan quieren tener casa propia, quieren tener carro y no tienen ni trabajo fijo. Tanque, ¿qué pasa? ¿Sí? Detente, baba. Detente. No Demasiado pan con bistec en Cuba, loco. aparece por arte de magia. Requiere identificar una necesidad, conseguir proveedores, gestionar un inventario, atender clientes y trabajar a menudo y la mayoría de las veces muchas más horas que un asalariado. Los 50 pesos que gana al final del día no son un regalo, son el rendimiento de su capital y el pago por La chamaca anda inflando y metiendo el de pinga a la gente con el cuento de la inversión. Yo te voy a decir una cosa. Yo vi el video que ella me sacó de contexto y me puso ahí a decirle cosas. Y ella literalmente fue a meterse en un Ponzi de un tipo ahí. Y yo no consumo el contenido de ella, tampoco hablo de ella ni nada de eso. Pero la mentalidad que tiene ella, hay pila de gente que tienen la misma mentalidad de ella. El retraso mental ese que piensa que cuando vayan para Yuma van a tener casa, carro y todo al toque sin trabajar, ¿sabes? ¿Tú piensas que los carros vienen por los mandados de los FICOA, desgraciado? Qué manera de ver mongólico que se cría esa muela. Sí, papi, sí. Es que hay demasiado. Por eso les digo, hace un mes yo pensaba que si Cuba se caía, yo viraba. Ahora mismo, porque hay demasiado pan con bistec, bro. Cuando a toda esa gente tú le quites el comunismo y los pongas a trabajar, que vean que tienen que sudar para poder no morirse de hambre, esa gente van a empezar a llorarme. su capacidad de gestión y el riesgo asumido. Llamarlo holgazán es una manipulación perversa de la realidad. Es precisamente la persona que más se esfuerza para que su negocio prospere. Falacia número 2. La falsa dicotomía del trabajo. Mientras ven pasar los camiones de mujeres a trabajar al cordón de La Habana. Esta es una táctica demagógica clásica, enfrentar a un grupo de trabajadores contra otro para generar resentimiento. En una economía de mercado, el trabajo de la mujer en el campo y el del dueño del Timbiriche no son trabajos opuestos, son complementarios. El emprendedor, al crear un negocio, genera actividad económica, demanda productos y servicios y crea una riqueza que eventualmente se traduce en más y mejores empleos, incluso para Ojo, Viti, muchas de las cosas que en Cuba se idealizaron sobre los países capitalistas es por culpa de los mismos cubanos que van a Cuba a especular. Mucho pan con bistec, tanque. Pero ubícate. Las personas, existe algo que se llama criterio propio, ¿sabes lo que te digo? Aquí llegan una pila que cuando llegan dicen, allí ¿por qué es tan caro ese carro del año? ¿Por qué no puedo tener una casa? Yo creía que esto era diferente. Yo entiendo que antes, cuando venía si la única información, tu única fuente de saber cómo es el Yuma son las películas y los infladores que van a Cuba a decirte, yo soy el animal, yo trabajo y tengo cadena y no sé qué más, los balseros premium de toda la vida, si son la única fuente que hay, la gente se lo cree, ¿me entiendes? Pero actualmente, de verdad tú, ya cuando se fuera youtuber, ¿sabes lo que te digo? Tú forjas un criterio porque tú ves aquí, ves acá, ves allá, ¿sabes? Puedes investigar un poquito más. Y si te vas a ir para un país que no es tu país que no es tu país natal, que no es tu nacionalidad, que tú no sabes nada de ese país, lo menos que puedes hacer si vas a ir a empezar de cero a un país es investigar, ¿sabes? Es investigar. Cuando yo me fui para Egipto, yo investigué antes de irme para allá. Y por eso tomé la decisión de comprarme una laptop en vez de una PC, porque yo sabía que ya no me podía quedar. Antes de venir a Brasil, yo averigüé qué no podía hacer aquí, ¿me entiendes? ¿Qué papeles me daban? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Me entiendes? Tú, si vas a ir a un país, tú tienes que informarte. Tú no puedes ir creyendo que te vas a comprar el carro del año al día, que te van a dar una casa por los mandados y que vas a usar ropa de marca. Es que son cosas ilógicas, tanque. Si yo algún día, toda la gente que se van para Yuma, deberían decir, cojones, voy a ir a la tierra de las oportunidades. Oportunidades. No la tierra de la persona, te digo, ¿no? esas mismas trabajadoras del campo.
Destruir al comerciante no ayuda al agricultor, destruye al cliente del agricultor y rompe la cadena económica. Falacia número 3. Un día en las villas descubrieron a un individuo que le daba trabajo a 300 mujeres a domicilio, con los retazos de no sé qué materia prima que sacaba por ahí haciendo sogas, hamacas, cualquier cosa. Castro presenta esta anécdota como un ejemplo de Parasitismo del mercado negro. pero desde una perspectiva económica es exactamente lo contrario. Es un ejemplo heroico de creación de valor y empleo en un sistema fallido como el comunista. Este individuo anónimo es un genio empresarial. Primero, identificó un recurso desperdiciado por el Estado, los retazos. Segundo, lo transformó en productos demandados por la población, sogas, hamacas, etc. Tercero, y más importante aún, creó 300 puestos de trabajo para mujeres. 300 puestos de trabajo, creo. Pero eso es inconcebible en el comunismo. O sea, una persona generando riqueza, generando plusvalía. Nah. O sea, este hombre se está enriqueciendo a costa de esas mujeres. Esas mujeres que antes no tenían trabajo. Hostia, cabrón. Hostia, tío. Hostia, tío. Qué malo es ser emprendedor, bro. Dándoles una fuente de ingresos que el Estado era incapaz de proveer. Este hombre no era un parásito, era un motor económico que el sistema comunista, por su rigidez e ineficiencia, no podía igualar. Destruirlo a él y a su empresa no fue un acto de justicia, fue un acto de destrucción de riqueza y de 300 oportunidades de llevar dinero a casa. Falacia número 4 y la más profunda. La ignorancia sobre cómo funciona una economía. El que trabaja por cuenta propia que pague entonces el hospital, la escuela, lo pague todo y lo pague caro. Es una manera de vivir del trabajo de los demás también y de explotar a los demás. La afirmación de que un cuentapropista no paga nada y vive del trabajo de los demás revela una ignorancia económica superior. Para que sea la realidad del comunismo, todos iguales igual de pobres. Sí, porque ese es el problema del comunismo. Que no es, todos vamos a ser igual de ricos. No, es todos vamos a ser igual de pobres. Porque el comunismo lo único que hace es frenar el desarrollo. Date cuenta aquí como como logró demonizar cosas de economía básica, de comercio básico, ¿sabes? En cualquier economía, los servicios públicos no se pagan únicamente con impuestos directos sobre la renta. Nada. Se pagan a través de la actividad económica general. El dueño Porque para eso es el Estado. Para gestionar esos impuestos en función de los servicios públicos. No para controlar una economía completa. Eso no se le ocurre a nadie, brother. Aunque Fidel no pague un impuesto directo, contribuye constantemente. Mira, papá, los Kirchner fueron a ser amiguitos de Fidel. Corrupción, deuda y Argentina con hiperinflación. Chávez fue a hacerse amiguito de Fidel. Narcotráfico, deuda, hiperinflación. Cuba sufrió los abates de Fidel. Hiperinflación, miseria y hambre. Emigración masiva. Brother, hay un dicho que es muy popular, es que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Brother, mira la historia. En todos los sistemas comunistas de la historia, todos han fracasado. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y siguen los desgraciados de la izquierda hablando de que si el pobre, que si no sé qué más. Brother, el comunismo no funciona, bro. Paga a sus proveedores, quienes a su vez pagan a otros. Compra comida, ropa y utiliza servicios, inyectando sus ganancias de vuelta en la economía. Cada transacción es un eslabón en una cadena que genera riqueza de la que se nutre el Estado a través de una fuente violenta de recaudación, los impuestos. La idea de que solo el trabajador asalariado del Estado paga es absurda. De hecho, al destruir 55.000 puntos de actividad económica, Castro no estaba castigando a los parásitos, estaba destruyendo la base misma que sostenía los hospitales y las escuelas que él pretendía defender. Es que Fidel no tenía ni idea de economía, man. Ni puñetera idea de economía. Y entonces los directores de las empresas, por ejemplo, cuando tú te montas una empresa, los CEO de las empresas por lo regular son los que los accionistas, los inversores, los que mueven la plata, consideran que es el mejor para el puesto. Pero en el comunismo funciona de la siguiente manera. El que más le chupe el pito al más comunista del reparto es el que va a tomar el puesto, aunque no sepa nada. Ejemplo claro, Maduro. Dios mío. Estaba serruchando el piso sobre el que estaba parado. Su argumento no es solo falso, sino que es un suicidio económico. La orden de intervenir fue ejecutada, como ya vimos, al amanecer del 13 de marzo de 1968. Fue una operación militar contra su propio pueblo, llevada a cabo con una crueldad calculada. Y esta es una historia que me toca de cerca.
Este señor de acá se llamaba Pedro Suárez y era un bodeguero de la provincia de Pinar del Río. Y también era mi abuelo. Junto a sus hermanos, era propietario de 3 bodegas y un bar adquiridos tras años de ahorro y trabajo duro. Lo que les... Años de ahorro y trabajo duro. Esto es lo mismo que la reforma esa. ¿Cómo se llamó? La reforma esa de la vivienda. Que habían personas que habían adquirido propiedades, casas, para rentar. Eran sus propiedades. Años de ahorro y trabajo duro. ¿Qué hizo el tipo? Les quitó las casas a todas esas personas y se las dio a los amiguitos, ¿me? Una locura, papi. Porque la mayoría de los cubanos vivían rentados, papi. Pero Dios mío, santo mío. El propietario es el que va a darle mantenimiento a las viviendas esas. ¿Qué pasa? Toda La Habana en ruina. Literal, toda la... No es la reforma agraria. No es la reforma agraria. Se llama otra cosa. Reforma de la vivienda, algo así. A ver, reforma de la vivienda en Cuba. Se llamaba... No. De Fidel. Ley de reforma urbana, ¿ves? Era la ley de reforma urbana. Algo así. Era algo así. No me acuerdo ahora cómo fue la historia. ¿Idea millonaria? Inventar una máquina del tiempo, viajar al pasado y echarse a Carlos Marx, a Lenin, a Fidel y a Hitler, como bonus track, cara sonriendo con gafas de sol. Venga. A Marx. Un hombre que nunca trabajó en su vida. Sucedió a mi abuelo demuestra que la ofensiva de Castro no puede verse históricamente como un hecho aislado. A la familia de la ex mía, de tu facultad, sabrá Dios quién pingue es esa, Javi. Le quitaron un edificio entero, papá. Un edificio entero. Y lo dejaron con una sola papa bruta. Imagínate tú, que tu familia haya adquirido riquezas con el tiempo. ¿Sabes lo que te digo? Reforma urbana. Y que te quiten todas las casas, amigo, porque sí, que no es eso. El dinero que tenía la gente en el banco. Fíjense, los quitó. ¿Qué voy a saber yo de tus mujeres, Javi? Yo no sé nada de tus mujeres de la universidad. A duras penas me acuerdo de las mías. Me voy a acordar de las tuyas. Desgraciado. Sino como un proceso de Además, si tú en la universidad no cingabas, Javi, ¿qué tú estás hablando de mujeres? Continuo. Entre 1962 y 1967, Castro les quitó paulatinamente esas 4 propiedades de la misma manera que se robaría de un plumazo más de 55,000 establecimientos en marzo de 1968. El modus operandi de la confiscación de su última bodega en 1967 fue más o menos el mismo utilizado durante la ofensiva revolucionaria. ¿Cómo destruir la economía en 3 sensibles pasos? Destruir todo el mercado de propiedad privada. El abuelo de una que estudió conmigo en el pre, le quitaron una manzana entera que era un mercado, y lo dejaron con una casa en la esquina de esa misma manzana. Y tenía que cerrar el hortito porque si no lo fusilaban. Esa es la revolución cubana, gente. Esa es la revolución cubana. La gente del Estado andando en carro y tú andando a pie. A la mañana siguiente, cuando fue a la bodega, lo estaban esperando. El esbirro encargado del despojo le bloqueó la entrada y lo ordenó. Deme esa llave que ya eso no es suyo, es del pueblo. Así, con una frase, no solo le arrebataron el Tú trabajo. imagínate eso, que tú tengas tu negocio, que estés prosperando y te lo quiten porque sí y no puedas protestar. Yo quiero que tú te imagines eso. Que tú tengas tu casa y un día el Estado te la quite y tengas que cerrar el hortito porque si no te matan. Gente, el comunismo en Cuba es una enfermedad. Eso es el abuso más grande. Entonces no quieres que los yanquis te tengan como terrorista, ¿entiendes? Cuando violas todos los derechos que pueda tener una persona. De toda una vida, sino que lo hicieron después de engañarlo para que invirtiera su último capital. El impacto de esta medida fue inmediato y devastador. Al aniquilar la iniciativa privada, la producción se desplomó. El racionamiento, vigente desde 1962, se volvió casi universal. Las colas interminables se convirtieron en el paisaje habitual hasta el día de hoy. Se acabó el crédito en la bodega, desapareció el pan recién hecho de la panadería privada. La red social y económica de los barrios fue decapitada. Cuba se volvió aún más gris, más... Y no es como que te dieran tiempo a irte en Manzanillo, mi pueblo,
MIPRE era un cuartel militar, que fue propiedad del gobierno, donde fusilaban a los traidores y debajo hay túneles donde dejaban los cadáveres. Siguen estando ahí pero sellados. Es que la historia de Cuba está muy mal contada, bro. Silenciosa y completamente dependiente de un Estado que ahora era dueño de todo, pero no sabía cómo administrar nada. Castro había limpiado el terreno. La ofensiva revolucionaria es la crónica de cómo el ego de un líder puede aplastar la lógica y la vida de millones de personas. Fue el momento en que... Hasta hoy, hasta día de hoy, nacer en Cuba es nacer con la puñetera maldición de Fidel Castro. Tu pasaporte no vale, vas a tener mala educación, vas a tener mal acceso a alimentación. ¿Sabes lo que te digo? Nacer en Cuba ahora mismo es nacer bajo la maldición de Fidel Castro. El Partido Comunista de Cuba se convirtió definitivamente en el partido de Fidel. Tal vez no haya un momento en la historia de este enviado del mal en que haya acumulado más poder, pero este impulso destructivo, esta pulsión de muerte. Citando al B, la historia que nos contaron es muy linda, pero está llena de huecos. Está llena de bugs. Está llena de bugs, papá. Es que hay un periodo de la historia que fue el periodo de transición, porque te dicen cuando la revolución vence, que de ahí te brincan ya para Fidel en el poder. O sea, todo ese los fusilamientos, todo eso tú te has tenido que enterar aquí a hacer, buscando en internet informaciones. Hay un periodo de la historia que no te cuentan. Hay cosas en la historia que tú dices, bro, esto no se lo cree nadie. ¿De qué manera un avión se pierde en el mar, man? Mira Camilo, bro. Brother, tú te pones a buscar cositas en la historia y tú dices, brother, esto está muy mal contado. Esto está muy mal contado, bro. Muerte desatada con la ofensiva revolucionaria no era algo nuevo, era el retorno de Barrabás a las tácticas de aniquilación. 6 años antes, en el clímax de la crisis de los misiles de octubre de 1962, Castro ya le había suplicado a Khrushchev que lanzara un primer ataque atómico contra los Estados Unidos. Estaba dispuesto a sacrificar a su pueblo con tal de destruir a su enemigo. Y ese mismo espíritu... Se demonizó tanto la imagen de los países extranjeros, se demonizó tanto la imagen, que las personas que se iban para el Yuma, o sea, si tú se iba para el Yuma, a ti te tiraban huevos. Te tiraban huevos a la puerta de tu casa. Tiraban huevos a la puerta de tu casa porque tu mamá había traicionado. ¿Sabes lo que es que es una locura, brother? Es una puñetera barbaridad. Lo que se vivió en Cuba es una puñetera barbaridad. Y ahora viven de esas personas. Ahora la dictadura se mantiene de las personas del exilio. Coño, ahora que lo dices, toda la historia de Cuba era el año entero dando clases de la etapa de la colonia y la neocolonia, pero la revolución en el poder era una clase que no decía nada. Era una clase de que, no sé qué más, o te dedicaban ya para el ALBA y el neoliberalismo, la historia moderna. Era una estupidez. Es que no tiene sentido, porque las cosas que hizo Fidel todas estaban mal. Es tener un poquito de idea de cómo funciona el mundo para darte cuenta de que es una puñetera barbaridad, man. Tu necrófilo lo llevó apenas unas semanas después a orquestar un plan para volar por los aires el corazón de Manhattan en un complot de sabotaje que pudo haber provocado una masacre y desatado la Tercera Guerra Mundial. La historia completa de esa conspiración para destruir la ciudad de Nueva York está... Un buen video. El FIFO no tenía que haberse muerto de viejo. El FIFO tenía que haberse muerto con 2 tiros en el pecho. Hubo un momento en que ya él vio que su economía, su modelo económico fracasó. Pero aún así, él estaba tan concentrado en decir que los yanquis eran los malos que nunca dio el pie a su tercero.